Estamos en comunicación justamente con Ana María Figueroa, que es la presidenta de la Sala Primera de la Cámara de Casación Penal, que determinó y entendió que este fallo, entre otros fundamentos, era inhumano, era de tratamiento inhumano para este violador. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Bien, ¿nos puede explicar usted entonces cuáles son los fundamentos que esgrimieron para entender que había que reducirle la pena a este delincuente? Sí, bueno, en primer lugar, rectifico. Sí. Yo no dije en mi fallo que la pena de 50 años era inhumana. Ajá. Lo que yo dije, que es distinto, que al ratificar nuestro país los tratados internacionales en materia de derechos humanos y que por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución tienen rango de jerarquía constitucional, en función de lo que establece la Convención Americana en el artículo 5, inciso 6, como en lo que establece el artículo 10, inciso 3.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se establece que el régimen penitenciario debe constituir un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Sí. En este caso concreto, nosotros teníamos una pena de 50 años más reincidencia, o sea, no hay ninguna posibilidad de obtener libertad condicional, Sí. de manera tal que la única posibilidad que tiene esta persona es obtener la libertad 6 meses antes del cumplimiento total de la pena, o sea, debería cumplir 49 años y 6 meses privado de libertad para tener la posibilidad de salir de la situación de encierro. Sí. Frente a esa situación, nosotros entendemos que en este caso concreto, que tiene una pena tan elevada más reincidencia, estaría en una posición mucho más grave que una condena perpetua, Sí. y siendo esto una condena temporal. Sí. Por esa razón, nosotros no es que le estamos diciendo deben reducirlo, sino como además el tribunal había tomado en cuenta la situación particular de esta persona con causas pendientes, que nosotros entendemos no deben ser evaluadas las causas pendientes, sino las causas que ha tenido condena, y al analizar la conducta de esta persona decimos deben tomar en cuenta todas estas normas convencionales y readaptar o dar un nuevo fallo en realidad con todas estas cuestiones. Eso es lo que planteábamos. ¿Por qué? Porque una persona que, así como está la condena, debe pasar 49 años y 6 meses de encierro, que no tiene posibilidad de otro tipo de modalidad de salir en libertad, en realidad estamos nosotros diciendo esta persona debe quedarse en prisión hasta el cumplimiento definitivo de la condena y prácticamente lo inutiliza como persona. Entonces no se cumple con la finalidad de la pena. Doctora, eso es lo que nosotros estamos diciendo, como así también no deben tomarse en cuenta antecedentes por los cuales todavía no tiene condena. doctora, nosotros nunca dudamos de la legalidad del fallo. Soy Guillermo Favale, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Y ¿Cómo? voy a hablar de algo más abstracto, porque esta es la pena concreta, la pena que tiene que afrontar un hombre, un ciudadano, frente a la justicia, donde tiene que rendir sus cuentas. Pero hay una pena que es mucho más abstracta y que sí es de por vida, que es la que sufrieron las personas que fueron atacadas por este individuo. Sí. Yo por esa razón es que pongo en mi voto de manera específica que se deben atender los intereses de la víctima y las responsabilidades internacionales que tiene asumido nuestro país en materia de derechos humanos. Incluso también citamos los precedentes, como es el caso Esteves de la Corte Suprema, donde el máximo legal que avaló nuestra Corte es el encierro de 37 años y 6 meses. Entonces, por esa razón le estamos diciendo al tribunal, vuelvan a evaluar cuánto es el tiempo concreto, porque aún el de 37 años y 6 meses, les puedo asegurar que no es poco tiempo de encierro. Pero es legítimo, sí. ¿no, doctora Mauro Zetasoy? La condena de 50 años, le pregunto, ¿es legítima en términos jurídicos? De acuerdo a los términos de la ley Sí. de nuestro país, y Sí. que es una atribución del legislador por una cuestión de política criminal, Sí. se puede colocar en abstracto
50 años. Hay países que hacen incluso a la sumatoria que le ponen a alguien 800 años, 1000 años. Pero ustedes no van a decidir qué pena aplicar, sino que lo remiten de nuevo al tribunal de juicio. Así es. Supongamos que el tribunal de juicio diga... Perdón. Sí. Y en el tema del caso concreto, lo que nosotros estamos diciendo, cuidado, que es una pena de 50 años más reincidencia y no se puede... Está claro, no sale hasta los 49 años y medio, eso está claro. Lo que digo es, ¿qué pasa si el tribunal revalúa y dice 45 años? Bueno, ahí cuando nos vuelvan a someter y nos vuelvan a dar los fundamentos, yo no puedo hacer futurología. A mí me pueden dar nuevamente los fundamentos y en el caso concreto vamos a evaluar y veremos si corresponde o no corresponde. ¿Sabe qué? Como justamente esta decisión del Tribunal de Casación es interesante porque excede el tecnicismo o el cómputo matemático de la condena a un delincuente común. Se trata de un delincuente que ha violado a 8 mujeres. No, la violación son de 3 mujeres, las otras son robos, hay tentativas de violaciones que no las ha podido perpetrar. Bueno, eso es real y por eso yo considero, por mi posición permanente que tengo en materia de género, que el tribunal debe evaluar adecuadamente la situación de las víctimas, porque un derecho penal moderno no se admite hoy sin tomar en cuenta los derechos de las víctimas. ¿Sabe lo que le quería decir cuando terminara de preguntarle? Es que usted acaba de decir que lo que usted entendía o en los fundamentos que usted firmaba es que este hombre, según este cálculo matemático, quedaba inutilizado como persona. No que no era un fundamento que lo dejaba en un estado inhumano, sino lo inutilizaba. Ahora yo me pregunto... Un proyecto de vida, o sea, alguien que tiene que estar 50... Y el proyecto de vida de esta mujer... Sí, perfecto. 80. Lo entiendo, lo comprendo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico, legal. Hay fundamentos, desde luego, esto va a ser revisado. Y desde el punto de vista emocional, psicológico, no quedan inutilizadas estas mujeres que se fueron confiadas de un tribunal de justicia, habiendo tenido la valentía de denunciar los abusos sexuales, habiendo llevado al delincuente a los tribunales y encontraron una condena que en su momento nada va a mitigar lo que les pasó, pero sí las va a dejar más tranquilas, saber que este hombre va a pasar muchos años adentro de la cárcel. Ahora escuchar que una jueza tiene como dentro de fundamentos, que es legal, y lo entiendo, entiéndame también hacia dónde voy yo, que dentro de los fundamentos es que lo inutiliza como persona. ¿Y a ellas qué? ¿Y a ellas qué les queda? Yo lo que tengo que resolver, y la verdad no tengo competencia para otra cosa, es resolver con el caso concreto, con las normas de superior jerarquía que tiene nuestro Estado de Derecho, y el Código Penal son normas de tercer jerarquía. Tengo que hacer un análisis normativo y en función de ese análisis resolver, porque si nosotros como jueces de la nación, integrando uno de los 3 poderes del Estado, resolvemos de manera por encima de lo que es la normativa internacional, ponemos también en riesgo la responsabilidad del Estado en materia internacional. Y después termina siendo demandada la Argentina por el incumplimiento de las normas internacionales. Nos ha pasado, por ejemplo, que en nuestro país, que yo establecí que era inconstitucional la perpetua a los niños, ¿no? Pero que vino en revisión y tuvimos el año pasado una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque en nuestro país se aplicaba penas perpetuas a los niños. Sabe que siempre lo decimos acá y la verdad es que desde lo legal, obviamente me parece sumamente legal y se ajusta absolutamente a todas las normas nacionales e internacionales. Pero es legal, pero no me queda la sensación de que sea justo. Y la verdad que nosotros tenemos que analizar desde lo normativo. El valor justicia, además, el valor justicia es un valor muy indeterminado. O sea, analizar desde lo normativo fue un gran avance del derecho y del positivismo jurídico. Porque habrá cosas que para mí son justas y para otros injustas, pero yo tengo una tabulación de acuerdo a la norma y tengo que ajustarme a la norma. Yendo a esa tabulación, doctora Zeta, soy de nuevo. Yendo a esa tabulación, ¿usted entiende, por lo menos en su mirada integrante de la casación, que no debería acceder a una pena a los 37 años y medio en general? Yo lo que les digo que la función que nosotros, Tribunal de Casación, tenemos jerarquía por debajo de la Corte. Está claro. La Corte ha entendido que no viola el sistema constitucional
una pena de 37 años y 6 meses en un caso sometido a su control. Sería el tope. Genérica. Sería el tope. Claro, el tope, no de manera genérica, porque nosotros siempre lo tenemos que hablar frente al caso concreto. Es más, ha tocado algunas revisiones de personas que efectivamente han cumplido 35 años de prisión, Sí. pero de cumplimiento efectivo, ¿eh? Y yo digo 35 años de prisión, o sea, y con casos... ¿Y los ha confirmado? Sí, o sea, venían ya que tenían efectivo cumplimiento de 35 años. Sí, yo, siguiendo un poco el razonamiento que hace mi compañera, comparto la idea de que hay una contradicción para la víctima, que se va de un debate oral donde le dicen 50 años y ahora se entera que probablemente no sean 50 años. Yo entiendo que esto es la casación... un sistema de control... No, a eso iba, es un sistema de control, claro. Claro, que tiene nuestro Estado de Derecho. Está claro. ¿No es cierto? Y justamente siempre hay dos partes en todo tipo de proceso, no solo en el penal, en cualquier proceso. En penal, digamos, podríamos decir es más grave porque está en juego la libertad de las personas, pero siempre, por supuesto, la víctima también tiene derecho a recurrir lo que nosotros hemos decidido si entiende que es injusto cuando efectivamente se le aplique otro tipo de pena al condenado, porque eso ni siquiera es imputado, es un condenado. Nosotros estamos diciendo, nosotros ratificamos que los hechos fueron así, ratificamos la participación, ratificamos todo. Lo único que decimos en cuanto a la mesuración de la pena. Exacto. ¿Es cierto que el doctor Germiniani entendió que la pena estaba bien? Sí, el doctor Germiniani en disidencia confirmó los 50 años. Confirmó los 50 años. Sí. Y usted y el otro juez que se me fue de la cabeza ahora... El doctor Cabral. El doctor Cabral dijeron que no. Dijimos, debe bajar a los efectos que evalúen estas cuestiones y hay otro elemento que habían evaluado... hechos que a nosotros nos parece que no se puede en nuestro país, en esta distinción entre derecho penal de acto y derecho penal de autor, evaluar algunas cuestiones de autor que no correspondían que se hiciera. Sí, la verdad que es clarísimo y usted es muy didáctica cuando explica el cómputo y los fundamentos y demás. Lo que pasa es que uno no puede dejar, y menos en esta función que tenemos nosotros en la sociedad, también de ponernos del lado de las víctimas, ¿no? De pensar en la cabeza de ellas, en lo que se les pueda pasar en la cabeza en función de esta decisión que ustedes fundamentan, esgrimen y está claro, pero uno desearía al menos que la justicia no sea solamente una tabulación o que no sea un redundamiento técnico, sino que también haya algún costado un poco más humano, más representativo para la víctima a veces. Pero bueno, son ante hechos aberrantes, sí. Nosotros, como estos, decimos la pena debe ser severa. Lo que estamos diciendo... Que el monto es exagerado. 9 años con 6 meses es muy severa. Ustedes lo que están planteando... Fíjense con los elementos que no han contestado. Eso, o sea, eso es lo que nosotros estamos diciendo. Sí, y yo siempre insisto con esto, doctora, que hay una contradicción. Sin duda, este es un caso en donde hay que aplicar una pena severa. Ahora, si a usted le parece que es desproporcionado el límite de la Corte de 37 años y 6 meses, y bueno... No, lo que no entiendo es por qué hay tribunales que siguen aplicando penas superiores a 37 años y medio, si como dice usted hay un límite temporal que impuso la Corte. Claro, yo lo que les digo, hay países como España, para darles un ejemplo, que aplican 1000 años de prisión, pero tienen dentro del cumplimiento de ejecución de pena que el límite efectivo que puede estar una persona privada de libertad son 25 años. Sí, ahora, lo que deja tranquila a una mujer que lleva adelante una denuncia, que tiene el coraje de contar lo que le pasó, de atravesar todo lo que eso significa, hasta el momento en el que escucha la sentencia de 50 años contra un violador y después todo esto, la verdad que no tiene nada que ver con un cómputo matemático, sino que está muy, muy lejano de todo esto. Pero bueno, es comprensible y le agradecemos mucho este contacto, ¿eh? No, yo lo que les digo que les debe quedar absolutamente tranquila a una mujer si la pena que se aplica son tan altas. O sea que yo no estaría tan tranquila en todos los casos. Y estas penas realmente son altísimas. Sí, y el tema pero muchas veces se le computan... El tema de la situación de víctima y la problemática de género, en la cual yo siempre insisto mucho, es una cuestión que tiene que ver con mesuraciones de la pena, que tienen que ver ante hechos concretos
como pueden ser estos de no sí, pero después hemos agravio escuchado sexual, sino violaciones, sí, que es mucho más grave que un agravio sexual, vamos a decir las sí, sí. cosas en los... Dentro de una tabulación es mucho más grave, sí. Y realmente aquí hay que evitar, sin duda, conductas androcéntricas y esta decisión de mayoría, yo le puedo asegurar que tuvimos en cuenta todos los elementos. Y insisto, esta cantidad de años, de 37 años y 6 meses, es una cantidad para pasarla privada de libertad. Le puedo asegurar que no es una pena menor, ¿eh? Bueno, gracias, muy amable doctora Ana María Figueroa. Tampoco decimos que se apliquen 37 años y 6 meses. Está bien. Decimos cuál es la doctrina y decimos, vuelvan a fijarse en elementos que nosotros entendemos no eran adecuados que figuraban en el fallo. Muchísimas gracias, muy claro, ¿eh?